Hola chicos, es un gusto estar con ustedes en la materia de estadística descriptiva aplicada. Yo soy la maestra Alejandra Gabuti y el día de hoy vamos a ver conceptos básicos de lo que es estadística. Iniciamos con el concepto de estadística. La estadística es el método científico que pretende obtener conclusiones a partir de observaciones hechas. Es el puente entre los modelos matemáticos y los fenómenos reales y proporciona una metodología para evaluar y juzgar las discrepancias entre la realidad y la teoría. ¿Qué quiere decir esto? La estadística utiliza un método científico porque tiene una técnica para la elaboración de este análisis, que es lo que nos ayuda a partir de observaciones de pequeñas cosas que nosotros vemos de la realidad. Podemos nosotros tener conclusiones sobre la realidad. No necesitamos conocer todo el contexto de lo que está pasando. Con que sepamos lo que ocurre en una pequeña parte, podemos tomar conclusiones sobre el todo. Para eso nos ayuda la estadística. ¿Cuándo empieza la estadística? La estadística actual es el resultado de la unión de dos disciplinas. La primera es el cálculo de probabilidades, que nace en el siglo XVIII como la teoría matemática de los juegos de azar, y la estadística o ciencia del estado, que es la que estudia la descripción de los datos. Y esta tiene raíces tan antiguas como la humanidad. Desde hace mucho tiempo se utiliza la descripción de datos, descripción de conceptos para poder hacer el estudio y llegar a conclusiones. La unión de ambas líneas de pensamiento nos da lugar a la ciencia que estudia el cómo obtener las conclusiones. Si juntamos tanto lo que observamos en la realidad, los datos, más las probabilidades, podemos tener lo que hoy en día se tiene como estadística y que nos ayuda a tener conclusiones y poder hacer investigaciones empíricas sobre lo que está pasando en la realidad usando modelos matemáticos. ¿Cuál es la utilidad de la estadística? La estadística es una rama de las matemáticas que se ocupa principalmente de la obtención, orden y análisis de los datos. Aquí, como hemos visto, nuestro principal, lo que nos sirve a nosotros, pues son los datos, ¿no? Por eso es tan importante la buena recolección de datos, porque es lo que nos va a ayudar a tener un razonamiento y un buen entendimiento y un buen análisis e interpretación de lo que está pasando. Con esta obtención de datos, nuestra finalidad es poder obtener explicaciones y predicciones sobre lo que estamos observando en la realidad. Consiste en utilizar métodos, procedimientos y fórmulas que nos permitan, como les mencionaba, recolectar información, recolectar datos para poderlos analizar y, haciendo un buen análisis, poder tener las conclusiones que necesitamos para poder entender lo que está pasando. Nos permite aproximarnos a los datos obtenidos de la realidad. Un buen análisis nos ayuda a comprender qué es lo que está pasando. No necesitamos, como les mencionaba, conocer todo. Simplemente con una pequeña parte de lo que sucede podemos tener una visión sintética y comprensiva de lo que está pasando. Y también la estadística nos ayuda a encontrar posibles errores cometidos en la recogida de datos. ¿A qué se refiere esto? Ya que tenemos nosotros la recolección de datos, se crea una base en la que, como nosotros hacemos la captura manual, podemos llegar a cometer errores, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de estos datos, podemos detectar este tipo de errores y poder buscar la solución, irnos a la fuente, qué fue lo que pasó, en dónde se equivocaron, o, dado el caso, podemos excluir estas variables. La estadística se explica en cualquier otra rama externa a ella, como psicología, medicina, psicología, historia, biología, mercadotecnia, criminología, demografía y otro tipo de ciencias. La estadística es una ciencia que sirve de apoyo para las otras ciencias, como lo mencionábamos. Nos ayuda a tener conclusiones a partir de los datos y poder hacer un análisis. Dentro de la utilidad de la estadística, se utiliza en el comercio. Para el lanzamiento de un nuevo producto, diseño de campañas, se utiliza información, datos estadísticos, y mediante el análisis de esto nosotros podemos detectar cuál es el precio más conveniente y saber hacia qué tipo de lugares puede estar enfocado este producto. En demografía, en los registros de nacimientos,
los registros de matrimonios, las defunciones, los divorcios, todo esto se crean bases de datos y de igual forma la estadística nos ayuda a tener parámetros de este tipo de registros y de igual forma en la política, en la medicina, industria y sociología. Comenzamos con lo que son ya conceptos básicos de la estadística, el muestreo. El muestreo es uno de los problemas con los que nos enfrentamos cuando queremos estudiar un fenómeno de la realidad. Como les mencionaba, no podemos trabajar con el conjunto de todo lo que pasa en la realidad, que tenemos que quedarnos con una parte para poder hacer inferencias y poder deducir qué es lo que está pasando y poder tener una interpretación de la realidad. ¿A qué le llamamos población? La población sería el conjunto de todos los elementos que forman parte de nuestro estudio, ¿no? Depende del número que se componga, la población puede ser finita o puede ser infinita. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un estudio de los homicidios que se cometen aquí en México, pues nuestra población serían todos los homicidios que ocurren en la República Mexicana. Sin embargo, como la policía también hay muchos datos que no se tiene registro de todos los homicidios, a lo que se le llama la cifra negra, pues nos quedamos únicamente con los delitos que son denunciados ante las autoridades, o en este caso los homicidios que vendrían siendo nuestra población, que es la información que nosotros tenemos de todas las personas que han sido víctimas de homicidio. Otro ejemplo podría ser dentro de los censos del INEGI, en la población mexicana, cuáles son las personas que están casadas o que tienen hijos. Pues aquí estamos restringiendo nuestra información a una entidad que es únicamente la República Mexicana, que tiene un conjunto de habitantes finitos y que por lo tanto las personas casadas y las personas que tienen hijos también son un conjunto finito. En el caso de una población infinita, pues teóricamente se habla de algo que no tiene un límite, que no tiene un fin. Por más que nosotros queramos enumerar a este tipo de poblaciones, no podemos, siempre va a haber más y más información que posiblemente nosotros no podamos recolectar toda. Un ejemplo de esto es en un ejercicio el número de lanzamientos posibles con una moneda o el conjunto de números impares que son infinitos. Si nosotros hacemos un conteo de todos los números impares, los números por sí mismos son infinitos. Por lo tanto, los números impares también son infinitos. Por más que empecemos a contar 1, 3, 5, 7, pues nunca vamos a terminar nuestro conteo, ¿no? Por lo que nuestra población se hace infinita. En este caso, nuestra población serían todos los números impares, los cuales pues no podríamos terminar de contarlos. Otro de los conceptos de estadística son los individuos. Los individuos son los elementos que componen a una población. Regresando a los ejemplos anteriores, en el número total de homicidios, aquí nuestros individuos serían pues cada uno de las personas que fueron víctimas de homicidio. En el caso de los ciudadanos que están casados o tienen hijos, pues nuestro individuo sería cada uno de esos ciudadanos. Y en el ejemplo de los lanzamientos, pues sería cada lanzamiento o cada número impar. Entonces aquí nos vamos al elemento que compone a nuestra población. Hablamos de una unidad. En lo que respecta a una muestra es una parte representativa de las características de la población. Cuando la muestra es representativa, no es representativa, hablamos de una muestra sesgada. Para obtener una muestra representativa debe incluir sujetos pertenecientes a cada una de las categorías de nuestra población. ¿De qué habla esto? Como les mencionaba anteriormente, no podemos trabajar con toda la población porque posiblemente sea mucha información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar una muestra. ¿Qué es una muestra? Un conjunto pequeño de esa población. En este caso, si nosotros queremos hablar, no sé, de homicidios y en lugar de sacar una muestra, un extracto de este número de homicidios que realmente sea aleatorio, que no tenga ninguna distinción, como se menciona aquí, que sea una muestra sesgada, si nos quedamos únicamente con los homicidios de mujeres, estamos sesgando nuestra muestra a únicamente ese sector. Si estamos hablando únicamente de homicidio de niños, nos estamos quedando en ese sector. Si queremos tener un análisis general de los homicidios, debemos de considerar
cualquier tipo de homicidios, tanto hombres como niños, como ancianos, como mujeres, para poder tener realmente un entendimiento de lo que está pasando en el homicidio y no enfocarnos únicamente en un tipo de clase o categoría. ¿Cuáles son los tipos de muestreo? El primer tipo de muestreo es el muestreo aleatorio simple. En este muestreo se toma una población finita de un tamaño n, en el que este tamaño nosotros lo definimos, y este pequeño tamaño de la muestra viene siendo una parte de la población, que es nuestro tamaño mayor, que es en este caso se representa por la n mayúscula. Los elementos de esta muestra nosotros lo vamos a elegir de forma aleatoria y sin reposición. Significa que no vamos a poder estarlos cambiando, ¿no? O volverlos a elegir a las mismas personas. O sea, ya lo elegimos una vez, no lo vamos a volver a elegir. Todas las muestras posibles tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Si tenemos una población de 1000 habitantes, cada uno de esos elementos tiene una probabilidad de ser elegida de 1 entre 1000. Y este tipo de muestreo es aplicable en poblaciones pequeñas y que están muy identificadas. En cuanto al muestreo aleatorio sistemático, lo primero que debemos de hacer es calcular el coeficiente de elevación, que se determina por la letra K. Para calcular el coeficiente de evaluación, lo que hacemos es dividir el número total de individuos de la población, que sería n. En el ejemplo anterior yo les mencionaba 1000 individuos, entonces en este caso nuestra n mayúscula serían 1000 individuos, entre el número que compondrá nuestra muestra. Así que este número nosotros lo definimos. Entonces, si tenemos 1000 individuos y yo quiero tener una muestra de 200 individuos, aquí mi razón sería 1000 entre 200, que es el tamaño de mi población original entre el tamaño de mi muestra. En segundo lugar, partimos de un número aleatorio i, que lo elegimos al azar y que no debe ser superior a k. Pues aquí la división fue 1000 entre 200, que nos da 50. Entonces nuestra i no puede ser mayor a 50 y es un número que nosotros vamos a elegir al azar. Por ejemplo, podemos elegir el número 30 y de esta forma los elementos que van a componer nuestra muestra son los que ocupan las posiciones a partir del 30, que es la i que nosotros elegimos, 30 más k, que sería 30 más 50, 30 más 2k, y así es como si tuviéramos nuestros elementos ordenados del 1 al 1000 y empezamos a seleccionar así nuestras variables, ¿no? Mediante esta fórmula en la que es una especie de muestreo, pero tiene un sistema, ¿no? El tercer tipo de muestreo es el muestreo aleatorio estratificado. En este muestreo lo que hacemos es dividir la población en partes o en estratos, de forma de que cada uno de estos se componga de elementos que sean lo más parecido posibles entre ellos, ¿no? Como les mencionaba en el caso de los homicidios, aquí uno de los estratos podría ser que todos los homicidios sean de mujeres, que todos los homicidios sean de hombres, que todos los homicidios sean de niños, que todos los homicidios sean de ancianos. Pues ahí tenemos nuestras clasificaciones que se componen de elementos parecidos entre sí. Después de hacer esta clasificación en estratos, se selecciona una muestra aleatoria de cada uno de esos estratos. En este caso tenemos identificados 4 estratos. Vamos a seleccionar de forma aleatoria un conjunto de mujeres, de forma aleatoria un conjunto de hombres, un conjunto de ancianos y un conjunto de niños. Y al unir todos estos nosotros podemos tener nuestra muestra. Este muestreo aleatorio lo podemos hacer de las dos formas anteriores. Con el muestreo aleatorio simple, que es prácticamente una selección al azar, y el muestreo aleatorio sistemático. Otro tipo de muestreo es el muestreo aleatorio por conglomerados. Para este tipo de procedimiento, los individuos son grupos de elementos de la población a los que se le denominan conglomerado, que sería similar al anterior, ¿no? Tenemos nuestros grupos y a cada uno de estos grupos se le llama conglomerado, ¿no? Tenemos ya separada nuestra población. Se selecciona al azar un cierto número de conglomerados. Por ejemplo, nosotros ya tenemos nuestras categorías de mujeres, nuestra categoría de hombres, de niños y de ancianos. Y sobre esta misma podemos hacer
otra categoría en el que dentro de las mujeres nos podemos quedar con las mujeres entre 15 y 20 años, mujeres entre 20 y 30 años, y empezamos a seccionar todavía más nuestra población y empezamos a seleccionar dependiendo de este tipo de estratos o conglomerados todavía más definidos. Empezamos a tener selecciones al azar. Este tipo de muestreo se utiliza mucho en áreas geográficas y se denomina muestreo por áreas. Vamos a definir aquí cuál es la diferencia entre un parámetro y un estadístico. Cuando hablamos de un parámetro, hablamos de una medición numérica que explica las características de una población. Aquí recordamos que cuando hablamos de una población, hablamos del total de la información que nosotros tenemos. Por lo tanto, este parámetro es único. Nuestra población es única y tiene un número definido de elementos, y al ser nuestro conjunto, nuestro todo, pues cuando nosotros sacamos este parámetro, que es un valor o un cálculo, pues va a ser el mismo siempre, ¿no? Aquí ponemos como ejemplo, cuando Lincoln fue elegido presidente, recibió 39.82% de 1865.98 votos. Aquí nuestra población sería la población votante, que es 1.865.98 votantes, y nuestro parámetro, aquí lo que está hablando es de estos votantes, cuántos le dieron un sí a Lincoln, que representa el 39%. Como estamos hablando del todo, pues este 39% no va a variar y va a ser un valor único. En diferencia, ¿qué es un estadístico? Cuando hablamos de un estadístico estamos hablando de una medición que describe una característica de una muestra. Como hablamos anteriormente, una muestra puede ser elegida de diferentes formas. Al nosotros hacer diferentes tipos de muestras, diferente tipo de elecciones, pues este tipo de estadístico puede cambiar entre una muestra y otra. Por ejemplo, si tomamos como base una muestra de 877 ejecutivos, a los cuales encuestamos, se encontró dentro de esta muestra que el 45% de hechos no contarían a alguien con un error ortográfico en su solicitud. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando aquí? Que para estas 875 personas que nosotros encuestamos, el 45% de ellos no estarían dispuestos a contratar a alguien que tiene un error ortográfico cuando llenó su solicitud. Este 45% es un estadístico, ya que se basa en una muestra. Si hubiéramos elegido otra muestra de 877 ejecutivos, puede ser que en lugar de un 45%, esta cifra podría ser mayor o menor. Entonces, este 45% está muy determinado hacia este conjunto, esta muestra, estos 877 ejecutivos que hemos encuestado. Cuando hablamos de un parámetro estadístico, un parámetro estadístico es un número que se obtiene a partir de los datos de una distribución estadística. Los parámetros estadísticos sirven para sintetizar la información dada por una tabla o una gráfica. Nos ayudan este tipo de estadístico nos sirve como referencia. Si tenemos nosotros dos muestras y para las dos muestras sacamos un parámetro estadístico, podemos determinar para cuál de las dos muestras es mayor o menor este estadístico y podemos hacer comparaciones entre ambas muestras. Existen tres tipos de parámetros estadísticos. El primer tipo es el parámetro de centralización. Este parámetro, como su nombre nos dice, nos indica un centro en torno al cual se distribuyen los datos. Nos indica valores respecto a los datos en el que parece agruparse. Como se muestra en el gráfico, tenemos aquí nuestra distribución que tiene una forma de campana, y aquí lo que estamos nosotros analizando es en dónde se encuentra el centro de esa distribución. Para calcular este tipo de parámetros se utiliza la media aritmética, la mediana, la moda dentro de los ejemplos. El segundo tipo de parámetro estadístico son el parámetro estadístico de dispersión. Este tipo de parámetros nos indican la mayor o menor concentración de los datos con respecto a las medias de centralización.
Ya que nosotros tenemos definido nuestro centro, como se observa en el gráfico, tenemos nuevamente la misma forma de campana, tenemos definido nuestro centro y aquí lo que está analizando es qué tanto se separan los datos del centro. Observamos aquí las líneas que están hacia los lados y observa la anchura de nuestra distribución. Y en cuanto a la forma, los parámetros de forma nos dan una idea de cómo se distribuyen los datos. Aquí vemos, dentro de estos parámetros se observa el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. El coeficiente de asimetría nos dice hacia dónde se encuentra la distribución, que en este caso vemos que nuestra distribución se encuentra más con mayor volumen hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho, que esta sería qué tan simétrica es, de qué lado se encuentra del lado derecho, si se encuentra en el centro, si se encuentra en el lado izquierdo, y la kurtosis nos dice qué tan alta o qué tan bajita es nuestra distribución. Pues aquí está hablando más que nada de qué forma tiene nuestra distribución, hacia dónde se concentran más nuestros datos y dónde se encuentra la mayor concentración. Si hablamos de las ramas de las estadísticas, la estadística se divide en dos ramas, la descriptiva y la inferencial. La rama descriptiva se refiere a los métodos de recolección, organización, resumen y presentación de un conjunto de datos. Nos sirve para describir las características fundamentales de los datos y buscar patrones de los mismos. ¿Para qué nos sirve la estadística descriptiva? Nos sirve para hacer un análisis exploratorio de los datos. Nosotros tenemos la información y mediante los tipos de parámetros que mencionamos anteriormente, de centro, dispersión y de forma, nos ayuda a entender cómo está compuesto este conjunto de datos. Podemos utilizar gráficas, podemos utilizar tablas para poder entender qué tipo de variables son las que estamos utilizando. A lo mejor, por ejemplo, si hablamos de una base de datos, como les mencionaba anteriormente, de homicidios, y nosotros hacemos una gráfica en la que comenzamos a ver que la mayoría de los homicidios son hacia mujeres menores a 20 años, pues ahí nos está dando un indicador de que hay mayor concentración hacia este tipo de mujeres, ¿no? Que son más propensas a ser víctimas de homicidio. Entonces, este análisis de los datos o esta información nosotros no la podremos tener simplemente viendo la base de datos sin poder transformar esta información y poder tener un detalle específico de qué es lo que está sucediendo. O a lo mejor nos podría decir que la mayoría de los homicidios ocurren en el mes de diciembre, o algún indicador específico que nos ayude a tener un mayor entendimiento de qué es lo que está sucediendo y poder tomar entonces soluciones en contra a estos patrones detectados. Si nos vamos a la segunda parte, la segunda rama de la estadística, que es la rama inferencial, en este caso ya va más allá. Ya no se trata solamente de analizar los datos, de analizar la información, sino con esta información que nosotros ya analizamos, que ya sabemos cómo se compone, cómo se relaciona y qué valores son los que afectan, podemos ir más allá y tratar de hacer una interpretación de los datos, una predicción. En este caso se refiere a métodos que utilizamos para hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones a partir de los datos previamente analizados. Si nosotros no hacemos un análisis de los datos y podemos empezar a ver relaciones entre ellos, como que la mayoría de los homicidios ocurren en diciembre y que la mayoría de los homicidios son hacia mujeres de cierta edad, pues no podríamos tener una inferencia o una predicción hacia qué es lo que puede pasar. La estadística inferencial a su vez se divide en dos tipos, la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica. La estadística paramétrica comprende procedimientos estadísticos y de decisión que se basan en distribuciones conocidas determinados por un número finito de parámetros. Como lo veremos en otras clases, existen ya distribuciones que ya han sido muy analizadas, se tienen muy estudiados sus parámetros, como lo que es la distribución normal, la distribución Poisson, la distribución uniforme y otro tipo de distribuciones que ya están muy estudiadas, y a este tipo de distribuciones son a las que se refiere la estadística paramétrica. En cuanto a la estadística no paramétrica, esta estadística estudia pruebas y modelos estadísticos cuya distribución no se conoce. Los datos no se ajustan específicamente a un tipo de distribución
por lo que se tiene que determinar cuál es la que más se acerca a ella, o a partir de los datos empezar a sacar estadísticos y tratar de ver algún nuevo modelo o un nuevo ajuste mediante una regresión lineal o algún otro tipo de modelos para poder determinar alguna predicción al respecto. Cuando hablamos del método estadístico, como les comentaba en un principio, la estadística se basa en un método científico. El método que utiliza la estadística consiste en una secuencia de procedimientos. Estos procedimientos nos ayudan para el procesamiento de datos, tanto cualitativos como cuantitativos. Cuando hablamos de datos cualitativos, son los que nos dan características sobre los datos que estamos teniendo, y cuantitativos pues nos dan un valor numérico. Por ejemplo, un tipo de dato cualitativo podrían ser los días de la semana, o un tipo de dato cuantitativo pues serían el número de homicidios, ¿no? O otro ejemplo de dato cualitativo podrían ser los meses, y cuantitativo pues el número de matrimonios que ocurren en ciertos meses. Dicho manejo de datos tiene como propósito la comprobación en una parte de la realidad de una o varias secuencias deducidas de una hipótesis. ¿Qué es lo que comentábamos al principio? Nosotros hacemos una recogida de los datos, y conforme a esa recogida de los datos, como no podemos tener en todos los casos la población completa, nos quedamos con una muestra que nos permite analizar y sacar conclusiones de lo que está pasando en la realidad. Mediante el análisis exploratorio, nosotros empezamos a hacer cierto tipo de conclusiones o cierto tipo de hipótesis que ya posteriormente podremos ver si son ciertas o no. El método estadístico se compone de 5 etapas. La primera etapa es la recolección o medición, la segunda el recuento o cómputo, la tercera la presentación, cuarta síntesis y quinta el análisis. El método de recolección, que es el paso 1, medición, en esta etapa se recoge la información cualitativa o cuantitativa diseñada para la investigación. En vista de que los datos recogidos suelen tener diferentes magnitudes o intensidades en cada elemento observado, por ejemplo, el peso o la talla de una persona, dicha información o dato también se le conoce como variables. Entonces, esta primera etapa es la recolección de la información. De lo anterior se deduce que esta etapa del método estadístico consiste también en la medición de variables, que vendrían siendo variables cualitativas o cuantitativas. Aquí en el ejemplo que se da anteriormente del peso o la talla, pues son variables de medición que nos indican qué persona o es más alta o más bajita, o más pesada o menos pesada. La recolección o medición se puede realizar de diferentes formas: mediante la observación, mediante la entrevista y mediante el cuestionario. ¿Qué es la observación? Nosotros estamos observando lo que sucede a nuestro alrededor y empezamos a tomar ciertas notas. Por ejemplo, si nosotros queremos tener algún tipo de estadístico de cuántas personas circulan en el metro, y nos paramos afuera del metro y empezamos a tener nuestros datos como la fecha, la hora, el tipo de personas, el sexo, si es femenino, si es masculino, una edad aproximada, si es un adulto, si es un niño, y empezamos a tomar ese registro, podemos tener ahí crear una base de datos mediante lo que nosotros estamos observando que está sucediendo. Si nos vamos a la entrevista, esto ya es conforme a una serie de preguntas más elaboradas, que esto se utiliza mucho para lo que es el comercio, la mercadotecnia, que se hace entrevistas a las personas sobre algún tipo de producto en específico, o qué tipo de producto le gustaría o le beneficiaría o le ayudaría más, y también el cuestionario, que es un poco similar a la entrevista, pero este ya va más enfocado hacia un punto en específico, ¿no? Ya no es tan vago como la entrevista, en la que a lo mejor te pide tu opinión, ¿no? En el cuestionario ya va sobre preguntas concretas y sobre una hipótesis, un estudio que ya se tiene previo y que se quiere tomar conclusiones. En el segundo paso del método estadístico, el recuento o cómputo, en esta etapa, ya que tenemos la información
tenemos nuestra base de datos creada, lo que hacemos es una revisión de esta información. A esta revisión consiste en una cuantificación de la frecuencia con que aparecen diversas características. Empezamos a detectar patrones, como les mencionaba. Es posiblemente que dentro de nuestra base de datos haya una variable que haya sido significativa, como posiblemente la edad o el sexo, en el que se está enfocando mucho nuestra distribución hacia un sexo en específico, hacia los hombres de edad mayor a 30 años o un día en específico, un mes en específico. Entonces, en esto entra también el análisis, el cómputo, que nos ayuda a entender cómo está compuesta nuestra base de datos. Por ejemplo, el número de personas de sexo femenino y el de personas de sexo masculino, como les mencionaba, que sería una de las características que nos podría ayudar a determinar. El número de niños con peso menor a 3 kilos y el número de niños menor o igual o mayor a dicha cifra, ¿no? Entonces nos ayuda a empezar a hacer categorías, estratos y conocer cómo está compuesta nuestra información. La presentación. En esta etapa del método se elaboran cuadros, tablas, gráficos que nos permiten de una forma más visual poder explicar lo que nosotros encontramos en el recuento o cómputo. Esto se llama lo que se apoya mucho de la estadística descriptiva, que es el análisis exploratorio de los datos, de la información, y que mediante apoyos visuales nos ayuda a que sea más clara y más comprensible la información para las personas. El otro paso del método estadístico es la síntesis. En esta etapa se resume en forma de medidas que se permite expresar de forma sintética las principales propiedades numéricas de todos nuestros datos. De todos esos gráficos, de todas esas tablas, de todos esos estadísticos, nosotros tenemos que definir qué es lo que es realmente útil, qué es lo que es realmente representativo, qué es lo que nos ayuda a comprender mejor nuestra base de datos y hacer una síntesis, un resumen que nos permita explicar qué es lo que está pasando. Entre las principales medidas que resumen para sintetizar los datos se encuentran las razones, las proporciones, las tasas. También otro tipo de medidas como la moda, la amplitud, la mediana, en la que mediante un número nosotros podemos comparar y tomar una decisión sobre qué es lo que está pasando con nuestro conjunto de datos. En lugar de hablar de todos, hablamos de un número que te resume toda esa información y que te da gran información y te puede ayudar a comparar con otro tipo de muestra o con otro tipo de base de datos para saber qué tan representativo o no es. Y por último, el análisis. En esta etapa se utilizan fórmulas estadísticas, se utilizan tablas de comparación y medidas que nos ayudan a resumir y que nos sirven para poder hacer la comparación entre otras medidas que se hayan hecho durante el cálculo o la descripción. Estos procedimientos se conocen como pruebas de análisis estadístico, cuentan con fórmulas y procedimientos propios y también cada prueba de análisis estadístico se utiliza siempre en función del tipo de investigación o de la hipótesis que queremos nosotros llevar, ¿no? Entonces, en un principio, ¿qué es lo que hacemos? Recolectamos los datos, vemos cómo está compuesta nuestra información, hacemos un análisis, hacemos una presentación, una síntesis de ese análisis y empezamos aquí a verificar si la hipótesis que nosotros teníamos en un inicio es válida o no es válida mediante pruebas o análisis estadísticos. Es una variable estadística. Los datos estadísticos son los valores que se obtienen al llevar a cabo un estudio. En este caso, nuestras variables, como les comentaba en el ejemplo del metro, de que nos sentamos a ver cuántas personas pasan, pues nuestras variables vendrían siendo la fecha, el día, la hora, el sexo, la edad. Entonces, cada una de esas características o cada uno de esos registros que nosotros hacemos sobre cada una de nuestras observaciones vienen siendo nuestras variables. Según el criterio de medida, estos datos o estas variables se pueden dividir en
datos cuantitativos y datos cualitativos. Los datos cuantitativos son aquellos que pueden ser evaluados numéricamente. Existen dos categorías de estos datos cuantitativos, lo que son las variables discretas, que toman valores aislados, generalmente valores enteros. En este caso, al ser discretos, toman valores como el 1, el 2, el 3. Puede ser número de hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Pues yo tengo 2 hijos o tengo 3 hijos. No voy a decir tengo 5 hijos y medio, ¿verdad? Aquí son únicamente valores enteros. ¿Cuántos cafés te tomas al día? ¿Cuál es el número de multas que tienes al año? Son valores cerrados y valores enteros. En cuanto a las variables continuas, esta sí puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. ¿Qué significa esto? Que puede tomar valores decimales. Dentro de estos valores es un número infinito de datos y puede tomar un número no numerable de valores como es el tiempo, el ingreso, los precios, la edad, el peso, que ya pueden tomar valores con una mayor amplitud, un mayor rango en el que ya toman decimales. En cuanto a las variables cualitativas, aquí son características que en esencia no se pueden cuantificar, aunque sí asignan distintos valores a las categorías. En este caso, cuando hablamos de cualitativos, nos habla sobre la cualidad de esta variable. Se divide en dos tipos. La ordinal es la variable que puede tomar distintos valores, pero tiene un orden, una escala establecida. Dentro de los ejemplos tenemos el nivel de estudios, en el que, ¿cuál es la escala que tiene el nivel de estudios? Podemos tener en el nivel de estudios únicamente el nivel de estudio de secundaria, o el nivel de estudio de preparatoria, el nivel de estudio de universidad o maestría, que cada una de estas tiene un rango en el cual el nivel de estudio de licenciatura es mayor que un nivel de estudio de secundaria, ¿no? Y por sí misma ya es una variable que te da una información descriptiva de la persona, de cuál es su nivel de estudio, y a su vez, si tú la comparas con otra persona, te lo permite porque tiene un orden, ¿no? Podemos saber quién tiene mayor estudio que otro. En cuanto a los días de la semana, pues también nos describe una variable y también tiene un orden, en el que sabemos que en la semana siempre va primero el día domingo, después el día lunes, después el día martes. No es lo mismo que haya ocurrido en cualquier día de la semana. Este tiene un orden, ¿no? En el caso, por ejemplo, de asaltos, homicidios, este tipo de variables como el día de la semana, pues nos ayuda a entender el comportamiento de un delincuente, ¿no? En el que posiblemente puede que ocurran mayores delitos, no sé, el día martes, que es cuando posiblemente ellos ya descansan también de lo que es el fin de semana o tomando algún tipo de ideas, en el que ya podemos empezar a entender como al ser ellos también seres humanos y que tienen un cierto de vida, podemos entender cómo es que está distribuida su forma de vida y la forma en la que ellos actúan para cometer los delitos. Si dentro de este mismo de variables, que son las cualitativas, nos vamos a la categoría nominal, esta variable no tiene orden. No existe un orden entre la categoría. Por ejemplo, si nos vamos al sexo, es lo mismo que me digas mujer o hombre, ¿no? No tiene más valor el que sea hombre o el que sea mujer, ¿no? Tienen el mismo rango. El estado civil también no es que sea más una persona casada que una persona soltera, ¿no? Tienen el mismo rango. O el color de ojos tampoco da una distinción, o que sea mejor el color negro que el color verde o que el color azul, ni el tipo de sangre. O sea, son variables que tienen el mismo peso, que no predomina más una que otra. Las tecnologías de información que podemos utilizar para este tipo de problemas estadísticos, la más básica sería el paquete de Excel, que nos permite realizar análisis de datos, tener una concentración de una base de datos en una hoja de Excel, poder hacer gráficos mediante tablas dinámicas, hacer cualquier tipo de gráfico, histograma, gráfico de densidad, gráfico de pie, poder sacar promedios, poder sacar varianza, desviaciones estándar, tendencias. Pero también existen paquetes estadísticos más sofisticados que nos permiten trabajar con un número más grande de datos y realizar otro tipo de modelaje más complejo, como la regresión lineal, un ajuste paramétrico, un ajuste multivariado. Este tipo de paquetes estadísticos, algunos ejemplos son
R, que este sistema ustedes lo pueden encontrar de forma gratuita buscando en internet RCRAN y les aparece la forma para que lo puedan descargar, ya sea en Linux, en Windows o en Mac. Y otro tipo de paquetes que ya tienen un costo, que es SAS, BMDP, SPSS, Systat, Systática, Stata, entre otros. Las bibliografías recomendadas, ahí les pongo las bibliografías, que apóyense mucho en este tipo de libros para poder tener, si tienen alguna duda. Y de igual forma pueden contactarme por medio de la plataforma en caso de que tengan alguna duda específica o algún problema con los futuros proyectos o trabajos que vayamos a presentar. Y les agradezco mucho su tiempo.